Buenos días. Durante esta asignación de esta semana se nos solicitó realizar un video donde compartamos nuestro aprendizaje de lo que ha sido toda esta primera unidad de la clase de Microeconomía 1. En la primera sesión em, se nos preguntó que qué era la economía. Em, Considero que todos los alumnos estábamos algo como que no sabíamos contestar de una manera adecuada a esta pregunta, dado que todos teníamos una idea diferente de lo que es la economía en sí. Porque un término de economía es bastante amplio, de qué es lo que hace, cómo lo hace y de la manera específica en que lo hace. Em, al final logramos todo con base a nuestras ideas que teníamos a llegar a una definición la cual considero que es completamente válida. Yo creo, y para mí, y considero que la economía es una ciencia en base a la observación y a la experimentación que administra los recursos y las necesidades no solo para una empresa o organización, sino también para un país. Em, ¿Por qué una ciencia? Porque tiene que realizar un estudio social eh, y determinar cuáles son las necesidades. La manera en que lo administra es, em, hay muchas maneras de administrar recursos, sobre todo limitando cierto esto, aumentando el precio, etcétera. De cualquier manera se puede administrar o tener una buena contabilización de estos con el apoyo de la industria. Em, de ahí nos planteamos que la economía tiene que hacerse tres preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producirlo y para quién producirlo? No hay que ver esto como una economía de un país, sino también nosotros, las personas, podemos definir qué es lo que queremos producir, cómo lo vamos a producir y para quién lo vamos a producir. En, en mi criterio personal, considero que esta pregunta se debe hacer o lo que se tenga que producir tiene que ser en base a una de las necesidades que tienen un gran grupo de personas en un país, para así hacerle frente y ayudar a mejorar la economía de este país, ¿no? Pues, por ejemplo, Nicaragua. En la segunda sesión hablábamos sobre los principios de la economía y la economía a escala. Y también hablábamos sobre los beneficios marginales, los costos marginales, etcétera, y los costos irrecuperables. Hablando un poco de los principios, nosotros lo dividíamos eh, en tres grupos. Ciertamente, el primer grupo hablaba sobre cómo reaccionaban las personas. El primer principio son las que se enfrentan a disyuntivas, que se enfrentan las personas a problemas eh, reales que para ellos son reales y que hay una gran multitud, una gran cantidad de personas que sí considera esto un problema real y social, donde lo que se busca es la eficiencia, que este recurso o este bien llegue de una manera correcta hacia hacia todas las personas, y también la equidad, de que todos puedan tener acceso a esto. El segundo principio es del costo, que el costo de adquirir algo que nosotros renunciamos, que es lo mismo que que, que, que el costo-beneficio, ¿no? Em, Perdón, el costo de oportunidad. Yo hablaba en mi video anterior que para mí el costo de oportunidad es a lo que renunciamos completamente. Por ejemplo, adquirimos una manzana, pero al adquirir una manzana podríamos haber comprado dos naranjas, por decir algo. Entonces nuestro costo de oportunidad iba a ser dos naranjas. Lo mismo planteaba con la economía del país, o algo que nosotros como país adquirimos. Hace poco se compraron unos buques para cuidar las guardias costeras. Sin embargo, considero que el costo de oportunidad pudo haber sido una inversión en la educación a nivel nacional, crear escuelas o crear nuevos hospitales en comunidades que en realidad no lo necesiten.
El tercer principio es que las personas piensan en términos marginales, em, que no se ajustan a un plan y simplemente van por sus creencias cuando a veces esas creencias pueden ser completamente erróneas. El cuarto principio era sobre em, que todas las personas a nivel social respondemos con medio de incentivos, de cómo nos motivamos nosotros para poder realizar una acción. El otro grupo era de cómo interactúan las personas entre sí. Em, Esto no solo con personas, sino también con la economía, que claramente el quinto principio es de que la economía puede mejorar el bienestar del mundo. El sexto, los mercados normalmente contribuyen a un buen organismo para la vida económica. Hay distintos tipos de mercado, los cuales sí les podemos hacer frente. Si tenemos la materia prima, podríamos incluso llegar a nuevos mercados. Un mercado, una oportunidad completa para el mejoramiento económico de un país o de un sector en específico. El séptimo principio del cual veo muy importante es de que el Estado puede mejorar los resultados económicos. Em, por la influencia que tienen y la consecuencia de esta influencia son las acciones que ellos toman para poder ser parte de ese mercado. El octavo, el funcionamiento en estos últimos, son 10, es el funcionamiento en sí del conjunto de la economía. El octavo principio es el nivel de vida del país y esto va en dependencia de cómo nosotros y qué producimos nosotros, cómo nosotros le hacemos frente a las necesidades básicas que tenemos. Estas necesidades básicas las podemos ver en la pirámide de Maslow. Esto no se tocó en clases, pero es un tema que a mí me gusta muchísimo, de qué parte de la pirámide de Maslow nosotros estamos atribuyendo las necesidades. La base de la pirámide claramente son las necesidades completamente básicas que habla el punto 8 de los principios de la economía, que es la alimentación, el descanso, etcétera, ¿no? El noveno principio es que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Esto básicamente es la inflación. Lastimosamente, em, la inflación es necesaria para motivar, considero que es completamente necesaria para motivar a las personas a seguir avanzando y buscar cómo tener un mejoramiento en la economía, y se tiene que buscar en tener un balance para que la inflación no sea demasiado extrema, dado que si es completamente extrema tendríamos problemas al am, problema económico bien alto, como lastimosamente está pasando en Venezuela. No hay recursos, hay una gran demanda, pero los costos son demasiado altos para que las personas puedan adquirir estos bienes. Em, y el décimo principio es que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Sí es cierto de que el desempleo, tenemos una alta tasa de desempleo en Nicaragua, y lo que buscamos nosotros es como realizar más empleos para, para poder cubrir esta necesidad. Lastimosamente, cuando nosotros estamos creando un empleo, sí hay ciertas necesidades que se deben cubrir en lo que es mercado, pero no vamos a una de las necesidades básicas o alguna de las necesidades económicas de un sector en específico que tengamos que cubrir. De ahí, ya hablando como que de la segunda parte del video, em, es cuáles son las diferencias entre los principios normativos y positivos. Los principios normativos es completamente teórico, es cómo debe de suceder algo o los pasos que tienen que suceder para llegar a un objetivo final. Sin embargo, el positivo es cómo la economía, o cómo nosotros observamos que sucede algo, cuál es la realidad de ello, qué sucedió, si fue efectivo o no fue efectivo y qué se puede mejorar. Em,
Ahora, entrando a temas más detallados del estudio económico, vimos la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. En esta sesión yo no pude estar, pero sí quiero compartir un poco de esto. Para mí, la microeconomía únicamente estudia el comportamiento económico de la empresa e individuos de una nación. No va a más allá de esto y claramente las decisiones que estos toman. Y la macroeconomía estudia el comportamiento económico global o como un organismo en conjunto, así como individualmente todos los estados, ¿verdad? Los países, su producción, el Producto Interno Bruto, entre otros grandes factores que hay que se abarcan en lo que es la macroeconomía. También se nos presentaron diferentes áreas de estudio en la economía, como lo son las necesidades. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades son ilimitadas, primero que todo, y las necesidades, algo que nosotros tenemos que cubrir para sentirnos bien. Estas necesidades pueden ser la alimentación, el estudio, la educación, el afecto. Esto tomándolo en cuenta de lo que es la pirámide de Maslow. De ahí la escasez. ¿Qué es la escasez? La escasez es algo que, o un bien que no se produce en abundancia, que hay poca cantidad. En, en Nicaragua, por ejemplo, nosotros no producimos, em, sí lo procesamos, pero no tenemos una fuente de petróleo. Entonces, este tiene que venir de otros países, lo tenemos que importar y procesarlo acá en Nicaragua, que sí se hace. Esto es un tipo de escasez que está cubierta por, por un tratado, por un comercio. Em, los bienes y cuáles son libres y cuáles son escasos. Los libres son los que podemos encontrar en cualquier lado, como por ejemplo el aire. Y los recursos escasos son los que comentaba anteriormente, como el petróleo, y hay otros que tienen un alto nivel de adquisición, como el oro, y tienen que pasar por un gran proceso para poderse adquirir, aparte del riesgo que iba a trabajar en minas. Y leyes, teoría y modelo. Esto es meramente específico de cada país, cómo trabaja con su economía y qué es lo que este país desea aportar, a- y cómo desea este país suplir las necesidades que tienen, que tienen cada uno de sus ciudadanos.